¿Qué tal, estudiantado? El maestro Genaro López. Bienvenidos al Instituto Frontera, a la prepa en línea, y estamos trabajando con la materia Principios de Administración. La administración no es una ciencia o no es una disciplina que nace de la noche a la mañana. Es a través de las diferentes culturas, de las diferentes edades y de las diferentes disciplinas científicas que se va conjuntando hasta lograr hacer lo que hoy conocemos como las ciencias de administración. Obviamente en la administración tiene muchos rubros, hay todo un abanico de oportunidades. Por eso es que es tan socorrida las licenciaturas en administración. Te puedes especializar en economía, te puedes especializar en recursos humanos, te puedes especializar en administración, en logística, en contabilidad. Bueno, hay varios niveles o varias oportunidades que se tienen en la licenciatura de administración para diversificarse en una maestría o en un doctorado. Bueno, hemos estado platicando del desarrollo histórico de la administración y hoy vamos a seguir con este tema, solo que vamos a tocar algunos teóricos y algunas perspectivas que estos tenían para la administración. Y el primerito de ellos que vamos a mencionar es Adam Smith. Adam Smith es el padre del capitalismo, o para muchos el padre del mercado libre o del libre mercado. Recordemos que el capitalismo tiene dos bases fundamentales. La primerita es el libre mercado y la segunda es la propiedad privada. Y obviamente la acumulación de capital, la extensión del mercado y la división del trabajo son cosas que Adam menciona en su libro La riqueza de las naciones, el cual si tú estudias algo de finanzas o economía o ingeniería en economía o finanzas, pues te recomendaría que estudiaras Adam Smith. Bueno, Adam Smith tiene sus ventajas y sus desventajas. Posiblemente una cosa imparcial sería que es economista. La ventaja es que presenta la economía como una oportunidad de su momento. En el momento que Adam Smith hace su presentación de la economía, basado a las necesidades del siglo XVIII, estaba perfecto. Parecía la solución a los problemas de la estabilidad económica y social. Parecía que eran las respuestas que se podían presentar desde un punto de vista político. Y qué bueno, lograron tener su efecto, pero paulatinamente, como todos los proyectos o procesos sociales que vivimos, empiezan a perder vigencia, empiezan a perder importancia y no renovamos o no evolucionamos, algo que generalmente sí hace la administración. En este caso, los factores que Adam Smith presentaba, pues trataban de demostrar que había que darle seguridad, había que garantizar que el gobierno tuviese las entradas necesarias a través de los impuestos, que el fabricante o productor pudiese desarrollar correctamente sus productos ya de manera fabril y a la vez que le remunerada económicamente. Pero algo que no prestaba mucha atención era los derechos laborales, aunque sí hablaba del trabajo de la organización del trabajo, de la división del trabajo. Entonces Adam Smith era vivía en el Reino Unido y él tenía una corriente protestante, era cristiano protestante, y menciono esto porque a veces pensamos que la religión no tiene una importancia en la economía o decimos, no, eso es religioso y esto es económico. Bueno, la mayoría de los economistas o de los perfiles económicos que tenemos, que básicamente son dos. Bueno, ahorita ya tenemos más con la economía solidaria, economía a escala humana, economía azul, economía circular, economía verde, pero pues digamos, hace 60 años todavía teníamos esta dicotomía o esta bipolaridad de los capitalistas y los socialistas. Entonces, los socialistas de Hegel o los socialistas de Marx y los capitalistas de Adam Smith, entre otros. Estas dos corrientes nacen desde una perspectiva religiosa cristiana protestante. Marx era teólogo o era secretario de uno de los teólogos de Paraus de Alemania y participaba pues en las clases, en las oratorias
y en las cátedras de Universidad de Teología. Y es así que nace la cuestión de comunidad. Entonces, la administración tiene un sentido de comunidad, de unir las cosas para trabajar con un bien común. Comunidad unida, o la unidad del grupo de personas que se organizan para llevar a cabo un plan. La administración tiene que ver con eso. Regreso al perfil de Marx y de Adam Smith. Se hacen las contrapartes, uno liberal, económico como Adam Smith y el otro conservador como Marx. Uno cargando impuestos como Adam Smith y el otro quitando los impuestos. Uno teniendo empresas, no teniendo empresas del gobierno o del Estado, y Marx con las empresas del Estado, es decir, que el Estado controle las empresas. Y Adam Smith, que los empresarios estén separados de la economía. Esta cuestión o este perfil económico se desarrolla hasta llegar a la globalización, el movimiento neoliberal y por el lado de la corriente de Marx socialismo, después marxismo cultural o marxismo o materialismo histórico, etcétera. Todas estas corrientes se van desarrollando en la economía a través de la estructura de la administración. Bien, a continuación tenemos a Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo escribió un libro que se llama El Príncipe, entre otros que escribió. Él hablaba de la dependencia de la aprobación de las masas y la cohesión, el liderazgo y el derecho a la supervivencia. El derecho a la supervivencia es posiblemente después de la libertad o del libre albedrío, como lo dice la teología, o desde la decisión particular de cada individuo, el derecho a la sobrevivencia posiblemente sea el segundo derecho más importante que el ser humano tiene. El liderazgo, establecer jerarquías y cómo el ser humano crea cohesión a través de los argumentos sociales y la administración. Y la dependencia de la aprobación de las masas, Maquiavelo, pues para muchas personas es maquiavélico, significaría como algo malo, como algo así como sutil, pero perverso. Y obviamente él lo que intenta hacer es interpretar la administración pública o la política o la administración económica o el desarrollo de los políticos desde el punto de vista económico como la organización contemporánea o el tratar de explicar cómo seríamos mejores políticos. Cuándo vender, cuándo comprar, cuándo delegar, cuándo no delegar, cuándo controlar, cuándo manipular, etcétera. Todo este conjunto de elementos, entre otros más, los escribe Maquiavelo en su libro El Príncipe. Y forma una parte fundamental. La mayoría de los políticos del presente basan su idiosincrasia, por ejemplo, no literal, pero la idiosincrasia del que no tranza no avanza es un poquito del origen de la filosofía de Maquiavelo. La manipulación positiva o el acicate que él busca que siempre exista, pues tiene que ver con la postura de Maquiavelo. Él decía que en la política y en el amor todo se permite, ¿no? Entonces, era parte de la formación de lo que hoy conocemos como administración pública. También tenemos la división de poder. Bueno, John Locke y Montesquieu ya lo presentan de una manera. John Locke es el que nos cambia los tres poderes que hablamos en la clase anterior, que era bueno, en realidad eran cuatro: el pueblo, la teología o la religión, la economía y los políticos. Los reyes, los políticos, el movimiento regio era el movimiento del pueblo, era el movimiento económico o empresarial, que después se convierte en el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, tratan de presentar las cosas de una manera diferente. Y Montesquieu, uno de los aportadores de la Ilustración, igual que John Locke, nos aportan, recordemos que la Ilustración y la Revolución Francesa son eventos que vienen de la Revolución Industrial.
sea, la revolución industrial produce un movimiento de cambio económico, un movimiento de cambio de productos, de salarios, de horarios, etcétera. Pero hay como un desorden social, por eso es que nace el capitalismo, por eso es que nace el libre mercado y que nace el socialismo, por la organización de estos tipos de trabajo. Bueno, Montesquieu lo que hace, bueno, esto obviamente la revolución de Marx y de Adam Smith es mucho después que Montesquieu, más o menos como unos 10, 15 años, y él lo que hace presentar es que tengamos una responsabilidad al aplicar al hacer ejecutado las responsabilidades sobre las leyes, teníamos que hacerlo con mucho cuidado. Es decir, la administración del derecho tenía que ver con la gestión, con la administración. Y también obviamente había que definir las contiendas de los particulares, es decir, si dos estaban peleando por un pedazo de tierra, ¿cómo los vamos a establecer? Hay que hacer leyes que nos mantengan en sociedad. Entonces, ellos participan de alguna forma en la administración pública. Y tenemos a Taylor, que más adelante lo miraremos ya con su escuela, pero él lo que hace, él es administrador y es el padre de la administración científica. Max Weber se basa mucho a él para poder demostrar la burocracia, que vamos a aplicar también más adelante. Y este cuate ya es norteamericano, ya no tenemos la influencia solamente europea con Adam Smith y Marx o John Locke o Montesquieu, sino que ya empezamos a tener una visión más norteamericana. Este señor decía que él tenía cuatro bases fundamentales, cuatro torres. La primera era la organización del trabajo, la segunda era la selección y el entrenamiento del trabajador, la tercera era la cooperación y remuneración para el rendimiento individual y la cuarta era la responsabilidad y especialización de los directivos del plantel de trabajo. Explico un poco más a detalle. La organización del trabajo. Obviamente tendríamos que hablar de el orden del trabajo, el desempeño y los horarios del trabajo. Obviamente cuando estábamos en la agricultura no teníamos estos problemas. Si lo vemos en el tiempo de la prehistoria, después cuando ya nos volvemos un poco sedentarios, que domesticamos el alimento y que domesticamos los animales, pues ya tenemos un corral y un área de sembrar, un sembradío y un huerto, ¿no? Sin embargo, Taylor brinca esto y vamos a la orden de las fábricas. La gente empieza a mudarse de lo rural al urbano y entonces tenemos que reestructurar otra vez. Y Taylor es uno de los teóricos que ayuda muchísimo a esto en la organización del trabajo. Obviamente también hablamos de la selección y la capacitación, el entrenamiento que debe tener cada trabajador para llevar a cabo su desempeño. Tenemos una fábrica y hay que desarrollar una función dentro de esa fábrica. Ahorita ya tenemos control de calidad, tenemos directivos, tenemos administrativos, tenemos en una empresa, en una fábrica, ¿no? Y también teníamos la cooperación y la remuneración para el rendimiento individual. Es decir, tú vas a trabajar con un propósito de ayudar también a los demás y te vamos a pagar tanto. Los salarios empiezan a modificarse y se establecen los salarios. Se establecen los salarios por productividad, se establecen los salarios por destajo, se establecen los salarios mínimos, etcétera, ¿no? La responsabilidad y la especialización de los directivos en la planeación del trabajo. Obviamente ya no nomás es, a mí me parece que hay que hacer 1000 pares de zapatos y los vamos a vender en México. Entonces hay que organizar a la gente para que trabaje, quién va a comprar, quién va a vender, quién va a fabricar, cómo va a ser la logística para entregar, cómo vamos a guardar los inventarios, cómo vamos a almacenar. Entonces, todas estas cuestiones las establece Taylor. Otros teóricos como Franklin y William Hilbert, esta pareja que lo que hace es aplicar los principios de la administración científica de Taylor. En primer lugar, se debe tener en cuenta al trabajador y sus necesidades. Es decir, aquí ya empezamos a tener una tendencia un poco humanista.
Hugo Munsterberg crea el campo de la psicología industrial. La psicología industrial, que se conoce así, hoy tiene que ver con el área de recursos humanos. Y tenemos a Henry Gantt con los estudios que demuestran un interés de él por el trabajador como individuo y su visión humanitaria. Es decir, pasamos de ser una fábrica que produce a una fábrica que gana dinero, y de una fábrica que gana dinero a una fábrica que le produce trabajo al ser humano. Esta se convierte en algo frío, mecanicista. No había importancia sobre el obrero, no había horarios, no había un salario justo, no había condiciones justas, no vivía la gente de manera clara para su desarrollo humano. Entonces empiezan a hacer esta idea de ver al ser humano antes de ver el producto, antes de ver la fábrica y antes de ver la economía. Había que ver al ser humano con sus necesidades, con sus áreas de oportunidad, con su visión, con su educación, con su familia. Es decir, hay que ver también al trabajador como un ser humano. Ok, pues entonces nace la administración humanista o humana. La escuela de Fayol es un teórico también de la administración y es considerado uno de los más grandes pensadores sobre la administración. Tenemos unos videos por ahí que puedes ver en las lecciones. Él habla de la disciplina del trabajo, la división del trabajo y también cómo es más productivo en los tiempos y espacios. Él habla de la disciplina. Creo que la disciplina es una de las cosas que más fácil hemos perdido. Me voy a tomar la oportunidad y me voy a autorizar a hablarles a ustedes de algo que considero muy importante y motivacional. Mi nombre es Genaro López y yo hasta mis 40 años solo tenía sexto de primaria. Tengo 54 años. La razón es porque para mis padres y para mí por mucho tiempo no era necesario ir a la universidad o estudiar la secundaria o la prepa. Pero un día me invitan a trabajar. Yo, pues obviamente no tengo un grado académico, entonces lo que hago es buscar un trabajo y me dan un trabajo limpiando los baños en una empresa. Y la persona que está siendo responsable de esta empresa, pues se da cuenta que yo no tengo grado académico y obviamente me paga el mínimo, que lo mínimo que, de lo mínimo de lo mínimo, ¿no? Lo menos que me puede pagar, me paga. Y lo que nadie quiere hacer, me pone a hacer, a limpiar los baños. Bien, en el transcurso del tiempo, las personas que tenían más edad que yo tenía 18 años en ese tiempo, las personas que eran mayores que yo, tenían más grado académico, pero no eran responsables, no eran disciplinados, no llegaban temprano, no se podían quedar una hora extra, etcétera. Entonces, me invitan a subirme de puesto. Y muchas de estas personas, yo a los 19 años ya era jefe de muchas más gentes, de 21 para ser exactas, pero es la disciplina, esta cuestión de la responsabilidad de administrar mis tiempos, de gestionar mis horarios, de en dónde voy a trabajar, cómo lo voy a desarrollar. La disciplina, es el argumento de que mis tres jefes que tuve antes de ser microempresario, los tres jefes que tuve en esta empresa, me hablaron a mí como un joven disciplinado. Entonces, la disciplina que después uso en la secundaria, cuando tengo ya 40 años, en la preparatoria y en la universidad y ahora que terminé la maestría, todos estos niveles de educación se basan a una disciplina. No soy la persona más inteligente, pero soy disciplinado. Hacer estos videos me cuesta mucho trabajo, pero me discipliné hasta que lo logré. Entonces, es cuestión de disciplina. La disciplina es posiblemente algo que en muchas casas no se enseña, pero que debemos de aprender. ¿A qué hora te vas a levantar? ¿Qué vas a hacer con tu horario? ¿Cómo lo vas a organizar? Que tiene que ver con la organización de tu tiempo, con hacer una agenda. Tiene que ver con disciplina. Hay un dicho por ahí que dicen, lo no planeado sale mejor. Tengo mis discrepancias y conste que por muchos años yo viví sin una disciplina de un horario. Me refiero a un organigrama o a una lista de prioridades. Tenía la prioridad de llegar a mi trabajo, de llegar temprano y esas cosas, de abrir, cerrar, etcétera, pero no de hacer un programa para realizar mis actividades.
Posteriormente lo empiezo a hacer y me voy dando cuenta de las grandes ventajas que se tienen si uno es disciplinado. La otra que aprendí también es la unidad de mando, las jerarquías. Más adelante platicaremos de los organigramas. La unidad de la dirección. Cuando tenemos empresas que hay más de una cabeza, se vuelve muy, la autoridad se disipa y se pierden las visiones porque cada cabeza es un mundo. Tenemos que organizarnos y hacer un plan entre toda la dirección. Obviamente, él hablaba de que la búsqueda de una empresa, tanto de los empresarios como de los trabajadores, debería ser el bien común y que la remuneración debía ser no solamente justa, sino equitativa al trabajo. Otros principios de Fayol es la jerarquización que hablamos, y aquí está un cuadrito de manera jocosa los pájaros. Esta es la manera que tradicionalmente usamos, que es la vertical. Ahorita ya estamos hablando en este tiempo, en el siglo XXI, de una organización administrativa de manera horizontal. Es decir, que ya vemos al prójimo o al próximo de una manera un poco con autoridad, que no estamos buscando que alguien nos mande en el sentido jerárquico, alguien que sea mayor que nosotros. Entonces ahí hablaríamos de un orden, ya del orden que mencionábamos con Comte, Comte, que es el padre de la sociología, que él decía, tiene que haber orden para que el orden haya progreso. El orden que Comte decía era el resultado del desorden que había generado la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. No había orden y no había progreso. Entonces, organización económica, organización y progreso. Organización social, orden. Orden y progreso, como dice la bandera brasileña, tenía que ver con la idea de Comte, que después Fayol también toma como un argumento de iniciativa, como una iniciativa para argumentar que las empresas pueden ser estables, tener unión, ser equitativas, tener un orden, una jerarquía, una centralización, etcétera, para que los principios de administración de Fayol se llevaran a cabo. Hay otro hombre que no está en tu cuadernillo, solo como un ejemplo por ahí, pero es el Fordismo, que es de Henry Ford. Henry Ford en Detroit desarrolla una fábrica de automóviles, la Ford. Y la idea de este cuate es la organización de manera jerárquica. Y aunque él no entiende muchas cosas, pareciera como ser un gran empresario, pero a la vez cuando le quisieron vender las motos dijo que no, después dijo que sí, ¿no? Estas motos que usan los hippies, ah, ya se me escapó el nombre, pero se las intentan vender y obviamente él se niega porque para él los carros son lo que realmente va a mover al mundo. Y tiene una visión sí empresarial y sí de fábrica, sí de industria, y logra un cambio fundamental, trata a los trabajadores diferente, organiza el trabajo, jerarquiza el orden administrativo. Entonces, el Fordismo, como se conoce, pues es una cultura, es un nivel de desarrollo de hábitos, de costumbres para la administración. Max Weber, como les explicaba, junto con su esposa Beatriz Weber, ellos desarrollan la cultura burocrática de la administración y dicen que la organización ideal es una burocracia con actividades y objetivos establecidos mediante un razonamiento profundo y con una visión del trabajo detallada explícitamente. Mientras que Parker decía que un hombre en su trabajo está motivado por las mismas fuerzas de la vida cotidiana. Entonces, así como hay mucha diversificación del trabajo, fuera, o más bien fuera del trabajo, también dentro del trabajo. De alguna manera, lo podríamos decir es que Parker decía, compra un sueño. Y él decía, si el trabajador tiene una familia, va a trabajar a favor de la familia dentro de una empresa o de una fábrica. Y Bernal decía que realizar un análisis lógico de la estructura de las organizaciones y de la aplicación de los conceptos sociológicos a la administración era fundamental. Entonces, este cuate dice, hay que analizar lo que está pasando en la vida, en la relación de los departamentos, la vinculación de un trabajador con otro y de un departamento con otro para lograr que la estructura y la organización de esta se puedan aplicar los principios de sociología que le recuerdo Comte había establecido. Y obviamente
se desarrollan las escuelas conductistas. Mayo, por ejemplo, que lo estudias en una de las teorías, él habla del efecto de bienestar. Maslow habla de las necesidades y hace un triángulo de necesidades, de los niveles de necesidades, las necesidades económicas, las necesidades emocionales, las necesidades económicas, las necesidades de sobrevivencia, etcétera. Y Douglas habla de la teoría X y de la teoría B, que voy a explicar en otro video. Esto lo vamos, a igual que Mayo, voy a explicarlo en otro video, ¿no? Y Herbert desarrolla el sentido de clientes, proporcionando un área de trabajo. ¿Cómo se va a conducir el trabajador para poder vender un producto? Que también lo vamos a ver más adelante. Y las escuelas de administración solo se debe conceder importancia a los aspectos de la organización que se pueden representar con cifras, olvidándose de la importancia de las personas y de las relaciones. Esta es el área mecanicista, que fue antes de la teoría de la administración humana. Y en la actualidad, la teoría administrativa estudia la administración de empresas y a otros tipos de administración o de organización desde el punto de vista de la interacción y de la interdependencia, la transversalidad de las 5 variables que son la tarea, la estructura, el personal, la tecnología y el ambiente. Cada uno de ellos los estudiaremos en otros videos. Hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias. Estamos en contacto y sigan aprendiendo.